Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos otra vez de estar acá en esta emisora, su emisora Radio Costa Rica 930 AM, compartiendo la palabra de Dios con cada uno de los que nos escuchan y nos ven a través de Canal 19 y a través de internet también. Antes de dar inicio, mi hermano y hermana, el tema para hoy, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, un tema interesante, un tema que necesitamos conocer porque trae datos muy importantes para el tiempo del fin. Y antes de iniciar el tema, como siempre lo hacemos, quiero leer una cita en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice, Gálatas 1:10. Y dice Pablo en este caso, ¿qué pues? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿A quién hablo? ¿A quién persuado? ¿A los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y vemos cómo nos dice la palabra acá de Pablo, una persona que fue un discípulo de Cristo, un apóstol, el 12º apóstol, y él dice que él quería agradar a Dios y no a los hombres. ¿Y cuántas veces usted y yo, mi hermano y hermana, por agradar a los hombres nos alejamos de Dios? Por hacer lo que los hombres quieren que hagamos, por obedecer a Dios de acuerdo a lo que dicen los hombres y no de acuerdo a lo que dice la palabra. Importante que la verdad está en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los dos son inspirados por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está la voluntad de Dios. Ahora, la decisión es mía, la decisión es suya. ¿A quién voy a agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? Y por agradar a mi familia, por agradar a mis amigos, por agradar a mis patrones, por agradar a los hombres, entonces muchas veces estamos perdiendo la salvación. Y Pablo mismo decía, yo no agrado a los hombres, yo quiero agradar a Dios. Y sin embargo, usted sabe la historia, él murió por agradar a Dios. ¿Estás dispuesto tú a morir también por agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a sufrir? A veces no estamos dispuestos y por tanto queremos agradar a los hombres y no a Dios, porque creemos que Dios después va a ser misericordioso y nos va a perdonar, nos va a salvar después de llevar una vida agradando a los hombres y no a Dios. Con estas palabras elevamos una oración al cielo. Si usted puede acompañarme, me acompaña. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque permites que estemos acá, Señor, en esta emisora, en esta frecuencia, en esta canal de televisión, también por Facebook, por YouTube, Señor, pudiendo compartir tu palabra. Te pido una bendición especial para cada uno de los oyentes y televidentes, Señor, que tú los puedas bendecir, que tu Espíritu Santo sea con ellos y que puedan, Señor, comprobar a través de las Escrituras, a través de la palabra, lo que es correcto, lo que es cierto y lo que es verdad, Señor. Ahora que vamos a abrir nuestra palabra, Daniel capítulo 8, te pido que tú nos bendigas y que nos ayudes a expresar claramente lo que tú nos dices a través de este mensaje tan importante para el tiempo del fin. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Daniel capítulo 8, el tema para hoy. Y voy a pedirle que abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 8. Recuerde que hace algunos días, hace algunas semanas,
estudiamos el primer tema de la serie de Daniel, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos hablaba sobre una gran estatua. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. En el sueño él se soñó con una gran estatua cuya cabeza era de oro, el pecho de plata, el muslo de bronce, las piernas de barro y al final los pies de barro con hierro mezclado, o sea, mezclados hierro y barro también. Entonces vimos también en este estudio que hicimos, que esperamos que usted lo haya podido ver para que pueda entender, porque para poder entender el 7, el 8, hay que entender el 7. Para entender el 7 hay que entender el 2, porque esto va en una secuencia. Ahora bien, la cabeza de oro, recordemos que simbolizaba a Babilonia. O sea, los metales, cada uno de ellos simbolizaban poderes, gobiernos mundiales en toda la tierra, viniendo desde Babilonia y bajando, así como bajan los metales de Babilonia. Vino el segundo reinado, la plata, que representaba a los medo-persas. El tercero, el bronce, que representaba a los griegos. El cuarto, el hierro, que representaba a Roma en este caso. Y al final del tiempo viene el reino de Jesucristo el reino de Jesucristo en la tierra. Entonces vemos 4 reinados: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después de Roma hay un tiempo, un intervalo donde no nos dice nada la profecía, sino que llegamos hasta el tiempo en que Jesucristo viene a la tierra y Jesucristo va a llevarse a su pueblo. Entonces vemos un tiempo en que no hay historia acá, por lo menos. Brincamos después a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 vimos la misma historia, exactamente la misma historia. Sin embargo, le agrega algo más a este tiempo en el cual no habíamos visto nada en Daniel capítulo 2. Vemos que hay 4 bestias: el león, el oso, el leopardo de 4 cabezas y la bestia grande, indescriptible. Ahora, el león representaba también a Babilonia. El oso, con un costado más alto que el otro, representaba a los medo-persas. El leopardo de 4 cabezas representaba a Grecia, con Alejandro el Grande y con los 4 generales. La bestia indescriptible representa a Roma. Recuerde que en la estatua del rey Nabucodonosor, en el sueño, él sueña con estos metales, pero hay un intervalo de tiempo donde no nos cuenta la historia. Sin embargo, aquí en Daniel capítulo 7 nos habla de un cuerno que sale de la cabeza del imperio romano, o sea, de la cabeza del dragón o la bestia indescriptible. Ahora, ese cuerno es algo que se nos agrega, y ese cuerno vimos que es el papado. O sea, un poder político religioso, un sistema religioso que gobernó el mundo desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando le fue quitado el poder. Eso es lo que nos agrega esto. Ahora, cuando venimos a Daniel capítulo 8, entonces nos da y nos cuenta la misma historia, pero nos agrega algo más. Ahora, la historia en Daniel capítulo 2 estaba mostrada por medio de metales en una estatua. La historia de Daniel capítulo 7 estaba mostrada por medio de bestias. La historia de Daniel capítulo 8 está igual, la visión, pero mostrada ahora por bestias, pero animales que son puros y no animales inmundos como los de Daniel capítulo 7. Leemos el versículo 1. Daniel capítulo 8, versículo 1 nos dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, me apareció a mí, Daniel, dice, una visión. O sea que Daniel tiene una visión en el tercer año del reinado de Belsasar, el último rey allá en Babilonia. Nos dice: después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál fue la que le había aparecido antes? La visión de Daniel capítulo 7. Esa fue la última visión que él tuvo. Dice que después de esa visión le aparece ahora esta visión. Ahora bien, Daniel capítulo 8 versículo 2 nos dice: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Nos ubica Daniel en el lugar donde está. Y dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Vemos aquí que hay un carnero delante del río. Ahora, ¿qué simboliza este carnero? El versículo 20 del capítulo 8 de Daniel nos dice exactamente qué significa y qué simboliza el carnero. Nos dice el versículo 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia. O sea que el carnero simboliza a los medo-persas, igual que en la imagen
que la plata simboliza a los medo-persas, igual que en las 4 bestias de Daniel capítulo 7, que el oso con un costado más alto que el otro simboliza a los medo-persas. Acá, en este caso, Daniel capítulo 8, el carnero simboliza a los medos y persas. Ahora, ¿por qué empieza con los medos y persas? Porque el reinado de Babilonia, está Belsasar de rey, ya llega a su fin. Ya está a punto de caer, por eso no es tomado en cuenta acá en esta visión. Daniel capítulo 8, versículo 3 nos sigue diciendo: y empiezo, dice, alcé los ojos y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y dice que este carnero tenía 2 cuernos. 2 cuernos simbolizan los medos y los persas, igual que el oso que tenía un costado más alto que el otro, igual que la imagen, el pecho de plata tenía 2 brazos, los medos y los persas, exactamente igual. Dice tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció más, el más alto creció después. O sea que de los 2 cuernos que tenía los medos y los persas, uno era más alto que el otro, uno llega a crecer más que los otros, y sabemos por medio de la historia que los persas llegaron a ser más grandes que los medos, aunque los medos fueron primeros que los persas llegaron a ser más poderosos que los medos conforme fue pasando el tiempo. Ahora recordemos que el imperio Medo-Persia, o en este caso los persas que crecieron más, es lo que se llama hoy Irán. Irán es Persia. Hasta el año 1935 todavía se conocía con el nombre de Persia, aquí en Occidente al menos. Sin embargo, después de ese año ya se cambia el nombre de Persia por el nombre de Irán. 1935, o sea, hace 65, 80 años más o menos, se llamaba todavía Persia. Ahora es que lo conocemos como Irán. Entonces, al igual que el oso, que tiene un costado más alto que el otro, los persas llegaron a ser más grandes que los medos. Aquí también nos dice exactamente lo mismo que nos dice en Daniel capítulo 7. Dice que uno era más alto que el otro, y el más alto creció más después. El versículo 4 nos dice: y vi el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Este carnero, o sea, Medo-Persia, dice que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Hacia 3 lugares dice que estaba hiriendo, o estaba atacando, estaba guerreando. Cuando vemos o nos acordamos de Daniel capítulo 7, nos dice que el oso tenía 3 costillas en su boca. Esas costillas representaban a Lidia, a Babilonia y a Egipto, los poderes que fueron conquistados, que fueron casi destruidos por los medo-persas, porque no querían aceptar el poder, o no querían aceptar estar bajo el pie de los medo-persas. Ahora bien, aquí nos dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al oeste, al norte y al sur. Vemos que Lidia estaba al poniente, y Ciro conquistó Lidia en el año 547. Babilonia, que estaba al norte, fue conquistado en el año 538, y mucho después Egipto en el año 525. O sea, por eso nos dice la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 4, que hería al poniente, al norte y al sur. Lidia, poniente, Babilonia al norte y Egipto al sur. Conquistas que hicieron en este tiempo los medo-persas. Nos sigue diciendo el versículo 4 del capítulo 8, y que ninguna bestia se podía parar delante de él, delante de los medos, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El imperio persa conquistó el mundo, era el dueño del mundo, era el gobernante mundialmente en aquel tiempo, del año 538 hasta el año 331, nos dice la historia, y lo hemos visto más antes también. Nadie se le podía poner, porque era un ejército completamente cruel y completamente difícil de poder vencer. El versículo 5 nos dice que mientras yo consideraba esto, o sea, Daniel, mientras él veía esto, mientras él lo estudiaba, mientras él lo analizaba, estaba él viendo la visión, estaba considerando la visión, dice que aparece un macho cabrío. Entonces vemos primeramente un carnero que representa a los medo-persas, ya lo vimos. Ahora aparece un macho cabrío
¿Qué pasa con este macho cabrío? Primeramente vamos a ver quién es el macho cabrío. El versículo 21 de Daniel capítulo 8 nos dice quién es el macho cabrío. Y nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea que el macho cabrío representa a Grecia. Así como el carnero representa a los medo-persas, el macho cabrío en este caso representa a Grecia. Al igual que el bronce en la estatua, al igual que el leopardo de 4 cabezas y al igual... En este caso, el macho cabrío también representa a Grecia. Recuerde que Grecia fue el imperio que conquistó a los medo-persas y llegó a gobernar el mundo en el año 331 antes de Cristo. Nos sigue diciendo entonces, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente y sobre la faz de la tierra sin tocar y sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. O sea que venía sin tocar tierra, nos dice la velocidad con que Alejandro el Grande, o Alejandro Magno también conocido, llegó a conquistar el mundo. Recordemos que Alejandro el Grande tenía solamente 20 años cuando llegó a ser el rey de Macedonia. A esa edad comienza la conquista del mundo y en 12 años solamente, por eso dice venía sin tocar la tierra, porque en solamente 12 años ya había conquistado el mundo. Daniel 8:5 nos dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Dice que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué representa el cuerno? Nos dice el versículo 21 también, de ese mismo capítulo, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande. El primer rey de los griegos en este caso es Alejandro el Grande, el que llega a conquistar todo el mundo. Por eso ese macho cabrío que representa a Grecia tiene un cuerno que representa a Alejandro el Grande, o sea, el rey primero. Versículo 6 nos dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos. ¿Quién vino? El macho cabrío, o sea, Grecia. Vino hacia el carnero de 2 cuernos, o sea, hacia los medo-persas. Dice que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de la fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió. Vemos que el macho cabrío llega junto al carnero y lo hiere y le quebró los 2 cuernos. O sea, el imperio de los medos y los persas fueron quebrados, fueron conquistados, fueron derrotados. Dice, y el carnero no tenía fuerzas, Medo-Persia, para pararse delante de él, delante del macho cabrío, o sea, delante de Grecia. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara al carnero de su poder. En el año 331, en la batalla de Arbelas, Grecia, representado aquí por el macho cabrío, termina la conquista de todo el mundo conocido y llega a ser el gobierno mundialmente en ese tiempo. Ellos reinan desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. también. Eso nos dice la historia y eso lo vimos ya en los estudios pasados también. El versículo 8 nos dice, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno grande fue quebrado. Dice que se engrandeció, llegó a ser grande en la tierra, llegó a gobernar toda la tierra, pero nos dice, pero estando en su mayor fuerza, o sea, estando en su apogeo, estando en lo mejor, dice, aquel gran cuerno fue quebrantado, o fue quebrado. ¿Cuál es el gran cuerno? El gran cuerno no es Grecia, el gran cuerno es Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Ese es el cuerno que fue quebrado, que fue quebrantado, ese fue el cuerno que fue quitado. Entonces, la profecía nos dice que Alejandro el Grande, estando en su apogeo, muere de una enfermedad de fiebre agravada, paludismo dicen algunos, pero él muere a la edad de 32 años solamente. Por eso dice que el cuerno fue quebrado. 32 años tenía solamente Alejandro el Grande. Estaba en la flor de su vida. El gran caudillo Alejandro el Grande muere y deja el imperio en manos de los 4 generales. Recuerden que cuando él muere, los generales se le acercan a él, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, se le acercan y le dicen, ¿a quién vas a dejar en lugar tuyo? Y él está en la cama, está muriendo, pero él le dice a ellos, el más fuerte va a quedarse a cargo. Por tanto, ellos, ninguno, o sea, no pelean entre ellos, sino que deciden dividirse el reino entre los 4 generales. Recordemos también que el leopardo en Daniel capítulo 7 tenía 4 cabezas que simbolizaban los 4 generales, que llegaron a ser los gobernantes del mundo. O sea, el mundo en ese tiempo se lo dividieron entre ellos. Por eso dice Daniel capítulo 8, versículo 8,
al final. Y en su lugar salieron, ¿en lugar de quién? En lugar del cuerno que fue quebrantado, que fue quebrado. En lugar de este cuerno salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y dice que salieron otros 4 cuernos notables, al igual que las 4 cabezas de leopardo. Dice que salen 4 cuernos notables. El versículo 22 nos dice, con respecto a esto, el ángel Gabriel explicando lo que está sucediendo, dice: en cuanto al cuerno que fue quebrado, le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿Cuál es esa nación? Grecia, aunque no con la fuerza de él. ¿Con la fuerza de quién? Con la fuerza de Alejandro el Grande. O sea, se levantan, pero no con la fuerza de Alejandro el Grande, sino que llegan a perder poder. Ahora bien, recordemos que Ptolomeo tenía Egipto, o tomó Egipto, Palestina y parte de Siria. Casandro llegó a dominar Macedonia con soberanía en Grecia. Lisímaco en Tracia y en parte de Asia Menor. Seleuco llegó a poseer lo que es el imperio persa, parte de Asia Menor y el norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Fue la división. Quiero leer de nuevo Daniel capítulo 8 y versículo 8. Daniel 8 nos dice: y en su lugar, ¿en lugar de quién? En lugar del cuerno que representaba a Alejandro el Grande, en lugar del cuerno notable. Dice, en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Qué salieron? 4 cuernos. Dice, hacia los 4 vientos. ¿Qué quiere decir hacia los 4 vientos? Los 4 vientos lo que simbolizan en la Biblia es toda la tierra. Si leemos Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, lo busco en mi Biblia. Ezequiel 37 y verso 9 nos dice, hablando de la resurrección en el tiempo final, dice: me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así dice el Señor, Espíritu ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice, Espíritu ven de dónde? De los 4 vientos. Está hablando de la resurrección en el tiempo del fin. Dice, Espíritu ven de los 4 vientos, sopla sobre estos huesos y vivirán. Ahora, es una resurrección en todo el mundo. Los 4 vientos lo que simbolizan en profecía es todo el mundo. Si leemos eso mismo en Mateo capítulo 24 y versículo 31 nos dice, Mateo 24, 31, dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, hablando de la resurrección, de la segunda venida de Jesucristo. Dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a los escogidos, o sea, todos los fieles, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. O sea, los 4 vientos lo que simbolizan es toda la tierra. Por eso dice, en su lugar, en lugar de Alejandro el Grande, en lugar del cuerno notable, dice, salieron otros 4 cuernos. ¿Qué salieron? 4 cuernos en lugar de este, hacia los 4 vientos, o sea, hacia toda la tierra. Por eso dice el versículo 9, y de uno de ellos, ¿de uno de quiénes? De uno de los 4 cuernos que salieron a toda la tierra. De uno de esos 4 cuernos, dice, de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos que salieron a toda la tierra, de uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño. Es diferente el cuerno notable al cuerno pequeño. El cuerno notable es Alejandro el Grande. El cuerno pequeño ya vamos a ver quién es también. Pero dice que de uno de ellos. Ahora bien, recordemos que con el tiempo los descendientes de Casandro y Lisímaco llegaron a desaparecer. Perdieron poder y desaparecieron. Quedaron solamente los Ptolomeos y los Seleucidas. Los que venían de Ptolomeo y los que venían de Seleuco. Pero los Seleucidas llegaron a ser más grandes. Por lo tanto dice, de uno de ellos, o sea, en este caso, de los Seleucidas o de Seleuco, dice, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en este caso, representa a Roma. Pero a Roma en sus 2 fases. Una, la fase de la Roma de los Césares o la Roma pagana, y 2, la fase de la Roma papal. Entonces vemos que hay 2 fases. La primera fase, la Roma de los Césares o la Roma pagana, que llegó a conquistar el mundo en la batalla Pigna en el año 168 a.C. y gobernó hasta el año 476 después de Cristo. Recuerde que en el año 476 vienen las tribus arrianas que llegan hasta el año 538, pero ahora viene la fase papal que reina desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. ¿Qué nos dice el versículo 23 sobre esto? Nos dice,
hablando de el cuerno pequeño en la fase papal, nos dice, al fin de los reinados de estos, o sea, Persia, Grecia y Roma, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido, de rostro, o sea, orgulloso, entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, o sea, engaño, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, no será pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí nos está hablando del sistema político religioso que se llama el papado, en estos 1260 años de hegemonía papal. Nos está hablando de esta parte del cuerno. Daniel capítulo 8 y versículo 9 nos sigue diciendo, o nos dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de uno de esos 4 cuernos que salieron después del cuerno notable, o sea, de los Seleucidas. Dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa, o sea, un crecimiento terrenal. De esto vamos a hablar después de los anuncios y después del canto. Primeramente queremos dar unos anuncios para poder continuar con el tema después del canto. Somos, mi hermano y hermana, el remanente adventista. Somos un grupo de hermanos que estamos reunidos para poder predicar un mensaje al mundo, especialmente a Costa Rica, pero el mensaje, como está por internet y por estos medios, se extiende a todo el mundo también. Un mensaje que poca gente conoce realmente, porque la Biblia se ha dejado de estudiar. Estamos reunidos y queremos estudiar, queremos enseñar, queremos darles a conocer estos mensajes que nos estudian para que podamos prepararnos para el tiempo del fin. El remanente adventista estamos de lunes a viernes en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. 930 AM. Usted puede sintonizarlo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. De lunes a viernes estamos diferentes días, diferentes hermanos predicando una serie de temas importantes para su vida y su crecimiento espiritual. Recuerde que también nos puede ver por Canal 19. En Canal 19 estamos también de lunes a viernes, pero de 7 de la noche a 10 de la noche, Canal 19, de lunes a viernes, estamos predicando estos mensajes. Los reprises están pasando para que usted pueda verlos, para que usted pueda tomar su Biblia y pueda enterarse de estas cosas. Si usted quiere ver algún programa que ya ha sido pasado, que alguna primera parte, segunda parte, o algún programa de algún hermano que le hayan contado, usted puede ir a nuestra página en YouTube. En YouTube tenemos una página con el nombre El Remanente Adventista CR. Usted solamente va a YouTube, donde está el buscador, pone El Remanente Adventista CR, que es Costa Rica CR, y ahí le van a salir más de 300 temas que usted puede ver, que usted puede analizar, que usted puede estudiar para que usted pueda aprender y crecer espiritualmente también. Tenemos nuestra página en YouTube también, en YouTube no, en Facebook. Nuestra página en Facebook tiene el mismo nombre, El Remanente Adventista CR, para que usted pueda buscar la página, pueda ponerle me gusta y pueda ver nuestros programas también, puede hacer preguntas, puede hacer consultas también. Recuerde que nuestro teléfono es el 8314-7619. Lo digo de nuevo, 8314-7619, como lo ve en la pantalla. Ese es nuestro teléfono. El hermano Carlos González va a estar atendiéndolo para sus llamadas, sean para peticiones de oración, sea por enfermedad, salud, sea por trabajo, alguna necesidad que usted tenga, que quiera que oremos por usted, usted puede llamarnos a este teléfono. Mi nombre es Will Chavarría, mi número de teléfono 71615194, estamos para servirle. También queremos recordarles que tenemos una serie de folletos, 10 folletos que estamos obsequiando, que estamos regalando para que usted pueda sentarse y los pueda leer. Este folleto usted no dura media hora leyéndolo. Es rápido porque son letras pequeñas, son pequeñitos, pero tienen información muy valiosa. El primero de los folletos, los que tienen televisión o pantalla, lo pueden ver, se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? La verdad sobre esto. Mucha gente piensa que la gente que muere está en el cielo, está en el infierno, purgatorio, en algún lugar. Sin embargo, la Biblia nos dice que los muertos están muertos y nada saben. ¿Y cuándo van a resucitar? Hasta que venga Jesucristo en la segunda venida, si fueron fieles. Si no fueron fieles, eso será otra historia que lo vamos a ver después.
El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede durante la segunda venida? ¿Cómo viene Jesucristo? Y vamos a ver en ese folleto que Él viene en forma visible, audible, con toda su gloria, con sus ángeles. O sea, es un evento visible, es un evento audible, es un evento mundial. No es nada secreto. Secreto es porque en el momento que Él viene nadie se da cuenta. O sea, la gente no va a estar preparada. Eso es porque viene como ladrón en la noche, pero no porque sea secreto. Él viene visiblemente. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. ¿Qué sucede después de la segunda venida? Importante, ¿qué sucede después del milenio? Lo que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Si hay una primera muerte, que es un sueño profundo, que es la segunda muerte. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Y es importante porque mucha gente está engañada con una doctrina que trae este poder, este cuerno pequeño que nos dice que la gente se está quemando de día y de noche en un lugar al que ellos llaman el infierno. ¿Qué es el infierno en la Biblia? Porque la palabra en nuestras Biblias, en la traducción en español, aparece la palabra infierno. ¿Qué es realmente el infierno? Usted lo puede ver en este folleto. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Importante, porque Dios tiene una ley y Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Esa ley no ha cambiado. La misma ley que Él dijo que era buena hace 4000 años sigue siendo buena ahora. O sea, Él no va a cambiar. Entonces vamos a ver por medio de este folleto lo que es la ley de Dios. ¿Quién la dio? ¿Quién la hizo? ¿Por qué todavía está vigente? ¿Y qué? Si Jesucristo la guardó, no la guardó. ¿La debemos de guardar nosotros o no? Ahí lo puede ver. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. Es parte de la ley de Dios. El sábado, hoy en día, la mayoría de gente en el mundo cristiana guardan el domingo como día del Señor. ¿Por qué el domingo? Si la Biblia dice el sábado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos obedeciendo al hombre guardando un día que no es el que dice la Biblia. La Biblia dice el sábado, el hombre dice el domingo. ¿Qué día guardarás tú? El séptimo de los folletos, el juicio investigador. Lo que está sucediendo en el cielo. Está investigándose los nombres escritos en el libro de la vida. Unos serán borrados, otros serán dejados. ¿Qué pasa con tu nombre? ¿Estás preparado para este juicio? El octavo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor. Ahí va a poder ver ese sueño y va a poder esto que estamos viendo ahorita, pero mediante el sueño de la estatua de diferentes metales. El noveno de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. El mismo o la misma historia, agregando algo importante acá, que es el cuerno pequeño. Pasando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y llegando hasta el cuerno pequeño. Y tan importante es el cuerno pequeño que nos llevamos 4 clases, 4 estudios, 4 sermones para poder ver quién es el cuerno pequeño. Y eso está resumido aquí en el 10º de los folletos, quién es el cuerno pequeño. Las citas que leímos acá y otras más todavía, que vienen del catecismo, que vienen de la historia, están en este folleto. ¿Quién es el cuerno pequeño? Ahí viene donde el Papa dice que Él es el vicario de Dios, que es representante de Dios, que es aún o puede perdonar pecados y puede excomulgar a los ángeles si fuera necesario incluso. Él fue el que cambió el sábado por el domingo, o sea, Él fue el que puso el domingo. Aquí lo dice y lo dice sin ningún temor. Ahí simplemente lo dice. Esos 10 folletos puede usted tenerlos si nos llama al teléfono 8314-7619, 8314-7619, nos llama y le dice al hermano Carlos, quiero los folletos, y nosotros se los vamos a poder hacer llegar a algún lugar. De alguna manera nos ponemos de acuerdo para que puedan llegar. Después del canto seguimos con el tema. Sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor, hacia Él me guía, no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía. Con Jesús
Recuerden que estamos estudiando Daniel capítulo 8. Quedamos en el versículo 9 donde dice, de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 cuernos que salieron del cuerno notable, cuando fue quebrantado Alejandro el Grande a la edad de 32 años, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de esos cuernos, de uno de los 4 cuernos que iban a los 4 vientos, o sea, a toda la tierra, en este caso de los Seleucidas, sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, recordemos que este cuerno pequeño crece o se nos presenta en 2 partes. Primeramente, la fase de la Roma de los Césares o la Roma pagana. Segundo, en la fase de la Roma eclesiástica o la Roma papal. La primera fase está aquí en este versículo donde dice creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Vemos que al sur es Egipto. Al oriente, el imperio Seleucida, y la tierra gloriosa se refiere a Jerusalén. Primeramente Egipto, conquistada en el año 168 a.C., el oriente el imperio Seleucida 190 a.C., y a la tierra gloriosa llega a ser conquistada por el imperio romano en el año 63 a.C. también. O sea que ellos crecen al sur, al oriente, a la tierra gloriosa. Roma llega a ser el gobernante mundial. Ellos son gobernantes mundiales, o sea que todos los países que habían en ese tiempo, todos los reinos en este caso que habían en ese tiempo, le tributaban a Roma. Igual que fue con el imperio babilónico en un tiempo conquistado por los medo-persas, igual que fue por los griegos que conquistaron a los medos, que más bien se sometieron a los medo-persas, igual que Roma, los países o los reinos que había en ese tiempo le tributaban a ellos. El que no le daba tributo entonces era atacado, era destruido. Eran quitados sus reyes y eran puestos otros reyes en lugar de ellos, porque tenían que tributarle. En ese tiempo, por lo menos, el imperio romano era el que gobernaba el mundo, conocido por lo menos en ese momento. Ahora bien, vemos que es un crecimiento horizontal, o sea, un crecimiento terrenal, hacia la tierra. Daniel capítulo 8, versículo 10 nos dice, se engrandeció, hablando del cuerno pequeño, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, se engrandece hacia el ejército del cielo. Ahí vemos ahora un crecimiento ya no horizontal, sino vertical, o sea, celestial. Entonces vemos que se engrandece hasta el ejército de los cielos. Y dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces vemos importante que este cuerno pequeño, ahora en la fase papal, la fase romana, la fase de los Césares, la fase pagana se extiende terrenalmente, o sea, horizontalmente, pero ya en la fase papal, en la fase eclesiástica, se extiende hacia el ejército de los cielos. Y dice, se engrandece hasta el ejército de los cielos. Ahora, ¿qué es el ejército del cielo? Si buscamos en Éxodo capítulo 12, versículo 41, nos dice que el ejército de los cielos es el pueblo de Dios. Éxodo 12, 41 dice, hablando del tiempo de la salida de Israel de Egipto, dice, pasados los 430 años, el mismo día todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué salió de la tierra de Egipto? Los ejércitos de Jehová, o sea, los ejércitos de los cielos en este caso. Filipenses 3:20 con respecto a esto nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, por eso somos el ejército de los cielos. Una persona que siga a Cristo, que es parte del pueblo de Dios, es parte del ejército de los cielos. No hay países para nosotros acá. Por eso mucha gente extrañamente ahora están votando y haciendo muchas cosas. Cuando esas votaciones y esas cosas son terrenales, nosotros estamos en otros, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, somos ciudadanos de el cielo. Por eso dice Daniel 8:14 que este poder se engrandece hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército, o sea, casi mucha gente de ese ejército, dice, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, viene el tiempo de la persecución. El ejército de los cielos, el pueblo de Dios. Las estrellas son los líderes dentro del pueblo de Dios. Dice que las echó por tierra. Nos dice el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos de los cielos? En este caso, si leemos Josué capítulo 5 y versículo 14, nos dice ahí, Josué 5:14,
Y leemos más bien el versículo 13, nos dice cuando Josué, antes de ir a atacar Jericó en este caso, él va a orar a solas. Nos dice, sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el varón le responde, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se postró, dice, sobre su rostro en la tierra y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo. ¿Qué hizo Josué con este príncipe del ejército de Jehová? Dice que se postró y lo adoró. Es Jesucristo el príncipe del ejército de Jehová. Por eso dice quita las sandalias, porque el lugar donde esté santo es. No porque el lugar fuera santo, sino porque en ese momento la presencia de Jesucristo lo hacía santo. Igual cuando Moisés está allá en el desierto y se le aparece la zarza ardiendo. Esa zarza ardiendo, la voz dentro de la zarza le dice que se quite las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar santo es porque estaba la presencia de Jesucristo en ese lugar. Daniel capítulo 9 versículo 25. Daniel 9:25 nos dice también con respecto a esto. Daniel 9:25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Y comienza a decir otras cosas acá. Pero es importante que dice, desde la salida hasta el Mesías príncipe. Ese Mesías príncipe es Jesucristo. Está hablando de una profecía de la venida, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le llama a Jesucristo el Mesías príncipe. O sea, el príncipe del ejército de los cielos. Por eso dice Daniel capítulo 8 y versículo 11, se engrandeció aún después de que echa y pisotea el ejército de los cielos. Las estrellas del ejército de los cielos también, o sea, los líderes. También dice, aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandece. O sea, se engrandece contra el príncipe, o sea, contra Jesucristo. Recuerde que Jesucristo fue muerto por el imperio romano en el tiempo de Pilatos, en el tiempo que era el rey Octavio César también. Pero también se engrandece contra Jesucristo cuando quita su intersección allá en el cielo por nosotros, poniendo los sacerdotes en su lugar. Pero dice el versículo 11, sigue diciendo, y por él, o sea, por el papado, fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice que por él fue quitado el continuo sacrificio. Primeramente, importante, la palabra sacrificio es una palabra agregada que no viene ahí. Esa palabra no está en el original. Nos dice con respecto a esto, Primeros Escritos, página 74. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Dice que la palabra sacrificio no pertenece al texto. Por tanto, usted puede ponerle entre paréntesis o quitarla o tacharla esa palabra, porque esta palabra no está en el original. Entonces podemos leer Daniel 8:11, dice, y por él, o sea, por el papado, en este caso fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es quitar el continuo? Quitar el continuo es quitar la intersección de Jesucristo por nosotros. Es el plan de salvación, lo que se hacía en el santuario terrenal. En el santuario terrenal se hacía, o sea, se ejecutaba el plan de salvación. Cuando una persona pecaba, primeramente buscaba un cordero, un animalito, y lo llevaba al santuario. En el santuario amarraba este animalito en una estaca. Cuando el animalito estaba amarrado en la estaca, la persona que había pecado ponía su mano sobre el cordero. Simbólicamente trasladaba los pecados suyos al cordero. El cordero simboliza a Jesucristo. La persona se iba tranquilamente porque ya no era un pecador, porque los pecados los había trasladado al cordero. Ahora, ¿quién moría en este caso? Moría el cordero. Entonces, ahora, el que moría era Jesucristo, símbolo de este cordero por esta persona. Ahora en ese tiempo dice que por él, por este poder fue quitado el continuo, o sea, la intercesión de Jesucristo. Ahora la persona ya no va a Jesucristo como enseña este sistema religioso falso, el sistema católico, apostólico y romano, sino que va a un sacerdote y no confiesa los pecados a Jesucristo, sino que confiesa los pecados al sacerdote. Imagínese usted, ¿qué pasa después de que la persona aceptaba a Jesucristo
como el mediador de sus pecados, como el que perdonaba sus pecados, confesaba los pecados sobre Jesucristo. La persona se iba, pero venía el rito del sacerdote que mataba, o sea, el cordero era muerto, era quemado y su sangre era llevada al lugar santo, pero entre el lugar santo y el atrio estaba el lavacro, el lugar donde se lavaban las manos, símbolo del bautismo. La persona, después de aceptar a Jesucristo, se bautizaba. Eso es el símbolo del lavacro en este caso. Ahora más bien, el sistema falso lo que hace es que dice que la persona se bautiza antes de aceptar a Jesucristo, y bautizan niños, infantes de meses. Los bautizan, un niño que no puede aceptar a Jesucristo. El plan de salvación ha sido quitado. Por eso dice, por él fue quitado el continuo. O sea, la intersección de Cristo por nosotros, o sea, el plan de salvación fue cambiado completamente. El versículo 12 nos dice, a causa de la prevaricación, prevaricar es enseñar mentira como verdad. Eso es prevaricar, enseñar mentira como si fuera verdad. O sea, decimos es verdad, pero realmente es mentira. Dice, a causa de la prevaricación, el poder que prevarica es este poder falso. Dice, a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo. Dice que todo esto le fue entregado. Por eso ellos tuvieron poder por 1260 años, empezando el año 538 hasta el año 1798. Y dice, el versículo 12, dice, echó por tierra la verdad e hizo cuando quiso y prosperó. ¿Qué hace este poder? Dice, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y vemos que en estos 1260 años el papado hizo lo que quiso. Quitaba reyes, ponía reyes. El que leía la Biblia era un hereje y era quemado. Si una persona decía algo que no le satisfaciera, que no estuviera con lo que decía la Iglesia Católica en este entonces, era perseguido, era encerrado en las cárceles, era torturado. Millones de personas murieron. Millones de personas fueron torturadas, muertas, perseguidas por este poder que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, el sistema. Y aquí no estamos hablando de la persona católica, porque muchos nacen católicos porque vienen de los padres, de los abuelos, y así lo van heredando. Sin embargo, es un sistema falso donde la gente tiene que salir de ese sistema. Pero dice, echó por tierra la verdad. ¿Y qué es la verdad? Si dice echó por tierra la verdad, es importante saber qué es la verdad. Si leemos Juan capítulo 14 versículo 6, nos dice una cosa que es verdad. Hay por lo menos 3 cosas que son verdad que vamos a ver. Primera está en Juan capítulo 14 versículo 6, donde dice, y usted se lo sabe de memoria seguramente, dice, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. O sea que dice que el papado echó por tierra la verdad. Está echando por tierra a Jesucristo, el intercesor nuestro. Ahora ponen por intermediario a María y también a los santos. Ahora la gente le ora a los santos, le ora a María y le pide para que lo lleve a Jesús. Vemos que la gente hace procesiones y caminatas hacia una virgen por acá y otra virgen por allá, pero no hacia Jesucristo. Jesucristo fue echado por tierra, pero dice la Biblia que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice, Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Dice, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son verdad. Y dice que este poder iba a echar por tierra la verdad, o sea que echó por tierra la palabra. Y ahora, ¿qué es lo que enseña este poder? Si usted va a hacer alguna cosa dentro de esta iglesia, si usted es católico, apostólico romano, o si usted viene a la iglesia católica y ahora no es católico, pero viene de esta iglesia, se da cuenta que lo que ellos enseñan se llama catecismos, y son muchos libros llamados el catecismo. Si hace la primera comunión, el catecismo. Si hace cualquier cosa, lo que tiene que leer es el catecismo, pero ellos no leen la Biblia porque están echando por tierra la verdad. ¿Qué más es verdad? Salmo 119, 142. Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. O sea, dice que la ley es la verdad. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son verdad. Pero dice que este poder iba a echar por tierra la verdad. O sea, echó por tierra los 10 mandamientos también. Y vemos en el catecismo
que son eliminados 2 mandamientos. El segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellas ni les rendirás culto. Ese mandamiento no está en el catecismo. Está en la Biblia católica, está en la Biblia Reina Valera, está en cualquier Biblia. Pero en el catecismo, ahí no está. Fue quitado este mandamiento completamente. El cuarto mandamiento, según la Biblia católica, según la Biblia Reina Valera, según cualquier Biblia, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Ese mandamiento lo cambiaron en el catecismo. En el catecismo baja al tercer mandamiento y dice: santificar las fiestas. La semana antepasada creo que fue, vimos lo que son las fiestas. Son todos los domingos del año más 10 fiestas que se le agregan, so pena de pecado mortal el que no guarde estas fiestas. Ya no es el sábado, el día del Señor, el día que dice la Biblia, sino que es el día que pone el hombre, y otras fiestas más además de este día. Por eso este poder dice que echó por tierra la verdad. Entonces vemos que pasa esto. Ahora bien, vamos al versículo 13. El versículo 13 nos dice: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Y termina diciendo, por lo menos en esta parte, versículo 14, que es muy importante: y él le dijo. ¿Quién le dijo? El ángel Gabriel, en este caso, que está explicando la visión: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, después de un tiempo que se llama 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días completos, dice, el santuario va a ser purificado. Estas falsedades que se están predicando en ese tiempo, cuando terminen los 2300 años o días de tardes y mañanas, van a ser explicados por un pueblo. Dios va a levantar un pueblo que va a poder enseñar la verdad en este tiempo. ¿Cuándo empieza este tiempo? ¿O cuándo empezó este tiempo? ¿Cuándo empezará ese tiempo? Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque es un tema completo que está en Daniel capítulo 9. Sin embargo, quiero terminar leyendo el último versículo, o los 2 últimos versículos de Daniel capítulo 8, versículo 26. Dice Daniel 8:26: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, le dice el ángel a Daniel, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Importante, dice: estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, ¿por qué Daniel estaba espantado y por qué no entendía la visión? Si el ángel Gabriel le había explicado la visión a Daniel o no se le había explicado. Le explicó sobre Grecia, le explicó sobre Medo-Persia, le explicó sobre Roma, le explicó sobre la parte vertical, terrenal, y la parte del cuerno pequeño en este caso. Todo eso se lo explicó. Pero había una parte que Daniel no entendía, y esa parte que Daniel no entendía se llama la parte de las 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que Daniel no entendía y que quería entender. En el capítulo 9 de Daniel se nos explica esta parte de los 2300 días de tardes y mañanas. Por eso es importante que usted nos pueda acompañar la próxima semana para que veamos esta parte de Daniel capítulo 9, donde nos habla sobre la purificación del santuario. Dios está preparando un pueblo que va a predicar la verdad en este tiempo. No la mentira, sino la verdad. Y va a desenmascarar este sistema falso, pero también otros sistemas falsos. ¿Va a estar usted de parte de ese sistema falso, o va a unirse usted al pueblo que predica la verdad? ¿Cuál es la decisión que usted quiere tomar? Esperamos en Dios que usted se decida por la verdad en ese tiempo. Y si está en alguna iglesia que no está predicando la verdad, sea católica, apostólica, romana, o sea de esas muchas iglesias protestantes, que salga de ahí y pueda unirse al pueblo de Dios en este tiempo. Que Dios les pueda bendecir y pueda seguirnos escuchando a través de estas semanas. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso
regreso ya anuncia con señales por doquier. Ven cielo.